De vuelta con el episodio 13, adaptando el inicio del volumen 10, con partes omitidas del primer capítulo así como los capítulos 2, 3 y 4, podemos ver ciertas diferencias con los eventos de la novela desde un inicio, en especial en su orden. Pero antes de esto, el anime omitiría completamente el capítulo extra dedicado a Eris y su llegada al Santuario de la Espada que concluiría el volumen anterior, que ya mencioné en otro video por lo que no lo resumiré aquí. La escena introductoria en que Rudeus corta la parte de la sábana y la coloca en el altar ocurriría inmediatamente al inicio del volumen, antes de la reunión con Ariel que concluiría el episodio anterior. De la misma forma, la reunión con el grupo de Rudeus habría ocurrido inmediatamente como vimos en este episodio, mientras que la audiencia con Ariel habría sido adelantada para concluir de cierta manera climática ese episodio. Si no me equivoco, aquí sería la primera vez que Yuli le dice Gran Maestro a Rudeus en el anime, un título que Sanoa habría insistido que utilizara para él al inicio del volumen 9. La novela mencionaría que Yuli mostraría cierto temor después de que Rudeus la saludara, resultado de sus acciones contra las chicas bestia de los episodios anteriores, algo que no se aprecia en este momento del anime. En la novela mencionan como Linia y Púrcena pueden oler la atracción sexual de Rudeus, mientras que aquí solo parece incomodarlas con su mirada. Aquí habría una diferencia por una omisión anterior. En la novela Rudeus se habría sincerado en cuanto a su situación en un momento anterior, algo que mencionarían ellas cuando discuten su repentino cambio, y Púrcena intentaría seducirlo antes de que Rudeus la rechazara con un golpe en la cabeza. Esto llevaría luego a una referencia a Evangelion en que lo felicitan igual a la memética escena de esa serie. Entre esta escena y la de Nanahoshi habría una pequeña reunión con el subdirector al que se encuentra cuando se va a inscribir a clases suplementarias, en donde Rudeus considera brevemente qué hacer de aquí en adelante, si ir a Vegarit a buscar a su familia o quedarse junto a Sylphie, algo que tiene más sentido al considerar que esto tomaría lugar antes de su propuesta de matrimonio. Además, aquí es donde mencionaría las cartas que ha enviado a Paul, que el anime menciona después de reunirse con Nanahoshi. En este punto es cuando tomaría lugar la reunión con Ariel, adelantada al episodio anterior, la cual concluiría el primer capítulo del volumen. Este pequeño cruce con Sylphie sería original del anime, y su pregunta a sí mismo de cómo debería proceder para casarse formaría parte del monólogo introductorio del siguiente capítulo. Aquí la novela aclararía que se pregunta esto porque no pudo presenciar la boda de sus padres, y cuando Paul se casó con Lilia, lo único que hicieron fue una pequeña fiesta en la que invitaron a la aldea, y le preguntaría a Sanoa explícitamente por su edad y estatus, contando con 26 años y en palabras de Rudeus, divorciado, aunque en realidad sería un viudo debido a que había decapitado a su esposa en la noche de bodas. Sanoa mencionaría que en el reino Shirone es costumbre enviar un regalo a la familia de la novia, Rudeus preguntándose si al ser realeza no debería ser él quien recibiera esto, algo que Sanoa niega diciendo que simplemente es obligación del hombre, lo cual Cliff menciona que es al revés en Milis, donde la familia de la novia le da un tributo a la familia del esposo, a cambio de cualquier asistencia en caso de necesitarla. Mencionarían que otras razas tendrían distintas costumbres en cuanto a bodas, aunque no darían detalles, Cliff diciendo que en su caso lo más probable es que el Inalis no se preocupe por esto, y de todas maneras tendría que esperar a cumplir su promesa de remover su maldición. Al hablar acerca de conseguir la casa, agregarían el detalle de que en los dormitorios no pueden entrar los del sexo opuesto, por lo que las parejas normalmente dejan de vivir en este o esperan a la graduación para casarse. En el anime Cliff solo menciona que podría darle su bendición, pero en la novela agrega que conoce al obispo encargado de la ciudad y que podría ayudarlos a realizar una ceremonia, mientras que Sanoa ofrecería ayudarlo con los fondos para la casa si no tuviera los suficientes. En la sede de bienes raíces, Rudeus mencionaría en su narración cómo funcionaría la región. Sin un señor feudal que la administre, sería controlada por las naciones mágicas y el gremio de hechiceros, encargados de resolver cualquier problema que surja. En el anime solo pasarían a la siguiente escena, pero en la novela entrarían en mayor detalle acerca de la mansión. Ubicada en una esquina del distrito residencial, no se encontraría muy lejos de la universidad, y el agente de bienes raíces le explicaría que su precio se debe a que está maldita, con sus dueños anteriores escuchando ruidos en el medio de la noche, y asesinados por la mañana siguiente. Como mencionaría luego el anime, incluso encargaron la situación al gremio de aventureros, pero el grupo enviado, apenas de rango E, habría sido asesinado también, y sin los fondos necesarios para enviar un grupo más experimentado, nadie se habría encargado desde entonces. Extrañamente le preguntaría si el gremio de hechiceros no habría interferido en la situación, estos diciendo que las bienes raíces no son su jurisdicción, y no se meterán en este asunto, algo un poco contradictorio después de lo mencionado anteriormente, una negligencia que Cliff notaría en el anime. Rudeus intentaría conseguir que le dejaran la mansión gratis si la exorcizaba, en un intento fallido de regateo, luego de lo que firmaría un contrato por el precio original, colocando a la princesa Ariel y a Buddy Guy como garantes.
provocando que el gerente del negocio aparezca ya sea por su reputación o la de ellos, y luego de una discusión le ofrecerían la mansión por la mitad del precio original. La mansión habría sido construida hace más de un siglo, y Ruius se preguntaría si la estructura habría absorbido mana de alguna forma para protegerla de que cayera con el tiempo. En su narración interna haría una referencia a Chucky, mencionando que si llegara a aparecer un muñeco pelirrojo con un cuchillo, Sanoa los protegería, y al parecer no estaría en sus planes iniciales invitar a Cliff, pero este mostraría cierto deseo por ir. Mientras que en el anime les explica las circunstancias que mencioné anteriormente, en la novela aparentemente ya les habría explicado antes de que llegaran. El garrote que portaría Sanoa lo habría hecho Ruius con magia de tierra, siendo la única arma por la que no perdería nada si la rompiera con su fuerza de niño bendito. En el anime no se aprecia, pero en la novela utilizarían una formación en que Sanoa iría al frente, Cliff en el medio y Ruius los protegería desde la retaguardia. En el anime sería Cliff quien regaña a Sanoa por romper la puerta, pero originalmente sería el mismo Ruius. Si bien mencionan que crecen enredaderas y musgos sobre los muros externos, al entrar observarían que no hay mucho polvo acumulado, al parecer la agencia de bienes raíces limpiándola periódicamente, mientras que en el anime se ve mucho más descuidada, aunque como podemos ver posteriormente sería otra cosa quien lo estaría limpiando. Ruius recordaría que después de encontrarse con el grupo de Soldat, el Inalis lo habría llevado junto a ellos en una misión, donde estos aparentemente lo habrían criticado bastante, aunque Ruius sospecha que esto solo sería una interpretación de Cliff, ya que ellos sabían que estaban lidiando con un novato y no serían tan excesivos en sus críticas hacia él. El anime cambia de escena al darle la dirección a Cliff de usar magia divina si se encuentran a un enemigo, pero en el anime continúan diciendo que si no es un espíritu, le deje la situación a Sanoa o a Ruius, dejando a Cliff un poco ofendido. Ruius tendría que consolarlo diciéndole que su magia sería muy fuerte y podría dañar la casa, por suerte aceptando esta explicación. El anime resumiría toda la investigación de la casa en un montaje, pero la novela entraría en completo detalle de esta. Primero se encontrarían en lo que podría ser un comedor o sala de estar, donde la chimenea llamaría la atención de Ruius. Observándola le preguntaría a Cliff si sería un implemento mágico, y antes de que éste lo investigara, lo detendría pensando si habría algún monstruo escondido por ahí. Usando magia de viento se aseguraría de que no hubiera nada, y Cliff encontraría un círculo mágico en el interior de la chimenea, al parecer todavía intacto a pesar del estado de la mansión. Pasando por todas las habitaciones del primer piso, estas contarían 2 cocinas, 2 cuartos grandes, 4 cuartos pequeños y 2 inodoros, Ruius mencionando que pareciera como si hubieran unido 2 casas en un solo edificio, con una sola escalera en la entrada. Bajando al sótano, Sanoa declararía su falta de temor, lo cual Ruius mencionaría es una obvia dead flag, y harían un pequeño foreshadowing al encuentro con el muñeco en que Ruius se imagina que incluso si una flecha volara hacia él, esta solo rebotaría de su cuerpo. Sin encontrar nada, irían al segundo piso, en el que habrían 2 habitaciones principales con 6 cuartos adicionales, 4 medianos y 2 grandes, de 6 y 12 tatamis de tamaño respectivamente. Además de la posibilidad de que tengan que lidiar con un monstruo, Ruius también considera que quizás un grupo de bandidos utilizara el lugar como escondite, y se arrepentiría de no pedirle ayuda también a el Inalis, pensando que su experiencia sería bastante útil, pero sin confianza de que pudiera contenerse si intentara seducirlo después de que se curara por fin, en una obvia fantasía en la que le hacen etorare a Cliff. En el anime cada uno menciona que están preocupados por alguien, pero Ruius llevaría esto un poco más lejos al imaginarse a Sylphie llegando a su habitación y no encontrándolo, con el deseo de salir corriendo para aunque sea dejarle una nota de que no estaría en su habitación esta noche. En el anime la broma queda implícita, pero la novela deja claro que Ruius está levantando un dead flag a propósito, y concluiría en el capítulo mencionando que Sylphie ya se había enterado de que Ruius estaba buscando una casa para ambos, acostada en su cama, abrazando su almohada y rodando mientras fantasea. El siguiente capítulo empezaría mencionando que el grupo se encontraría durmiendo en el mismo lugar donde habrían asesinado a los residentes anteriores, la habitación al fondo del segundo piso. Cliff los despertaría alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, hora que observarían gracias a un reloj de arena que utilizaban para coordinar los tiempos de guardia mientras el resto del grupo dormía. El grupo utilizaría la misma formación mencionada anteriormente, algo que el anime omite mostrando a Cliff y Ruius uno al lado del otro, y Sanoa expresaría su total confianza en que su maestro cubra su espalda. Investigarían la totalidad de la mansión, mientras que en el anime solo lo mencionan y muestran cómo llegan directamente al sótano. El momento en que aparece el muñeco es diferente, mientras que el anime opta por un jumpscreen en el que primero podemos ver sus manos y los ataca inmediatamente,
Finalmente, en la novela Rubius lo observa al final del pasillo. Sin mostrar hostilidad directa, se quedaría observándolos brevemente con su cabeza inclinada, atacándolos luego de que Rubius intentara decir algo. Aquí explicarían que el Stone Cannon de Rubius no sería efectivo porque dudó en el momento, reduciendo el poder de su ataque por el temor de destruir la casa, mencionando que la criatura los atacaría con lo que parece ser una especie de estaca, aunque luego Rubius se daría cuenta de que era una parte de una extremidad rota. En el anime el muñeco empieza a atacar a Sanoa y este no agarraría su cabeza hasta un par de segundos después, pero en la novela primero lo inmovilizaría, recibiendo sus ataques entonces. La novela no mostraría el mismo pánico de Cliff al no funcionar su magia, sino que Rubius actuaría de una vez siguiendo el plan que habían establecido anteriormente. Mientras que en el anime solo esperan unos momentos a que el muñeco se detenga, en la novela Sanoa lo abraza para retenerlo, esperando varios minutos mientras lo mantiene inmovilizado, finalmente utilizando los restos de su ropa para amarrar sus manos y pies, de lo cual solo vemos el resultado en el anime cuando lo carga al cuarto. Antes de encontrar la puerta oculta, el grupo investigaría el jardín, y aunque encontrarían las huellas del muñeco en la nieve, no encontrarían nada más, llevando a Rubius a sospechar finalmente de la existencia de la habitación oculta. Antes de buscarla definitivamente, el grupo llevaría el muñeco a la habitación de Sanoa en la universidad, donde Julie, en lugar de asustarse, mostraría cierto interés por este, Rubius sellándolo en una caja creada con magia de tierra para evitar que la atacara. Mientras volvían a la mansión, investigándola más a fondo, notarían que la chimenea se encontraría relativamente limpia, recordando cómo el muñeco tenía unos trapos en sus pies. Rubius razonaría que este los utilizaría para limpiar la mansión cada noche. En el anime no se menciona, pero en la novela Rubius cree que los pequeños cristales en la impresión en la que encaja el muñeco se utilizarían para cargarlo de energía mágica, aunque tocándolo sin recibir ninguna reacción. Al observar el libro notarían que no entienden el lenguaje en el que está escrito, aunque Rubius siente que la cresta y las letras son familiares. Mientras que en el anime volverían a la mañana siguiente con el pedestal, en la novela Rubius investigaría la casa por un par de días más, finalmente firmando el contrato de compra al asegurarse que era seguro, diciéndoles a la agencia que la maldición se debía a un monstruo escondido en el sótano del cual se encargaron, aunque se preguntaría si quizás debería entregar el muñeco al gremio de hechiceros, aunque justifica el no hacerlo diciendo que todavía no es un miembro. En el anime transportan el pedestal con el muñeco a simple vista, mientras que en la novela lo cubrirían con un paño para que parezca un simple ataúd, y la petición de Sanoa es más intensa, arrodillándose ante Rubius. En el anime Rubius menciona que la persona que hizo el muñeco debió mantenerlo en secreto por alguna razón, pero la novela dice directamente que quizás estén metiéndose con algún tipo de magia prohibida, recordando que Nanahoshi está haciendo algo similar con sus investigaciones de círculos mágicos, finalmente concluyendo el capítulo con Cliff quejándose por la atención que están atrayendo en medio de la calle, dando lugar a la conclusión que el lugar en que se encuentran es diferente a la entrada de la ciudad que aparece en el anime. Mientras que aquí pasa directamente a la escena entre Rubius y Sylphie, la novela empezaría el siguiente capítulo con una narración acerca de las renovaciones de la casa. Rubius contrataría los servicios de un artesano llamado Balda del Gran Hueco, un veterano con 30 años de experiencia afiliado al gremio de hechiceros, con habilidades adquiridas en Milis. Este habría construido anteriormente uno de los edificios de la Universidad de Magia. Este llamaría a Rubius por su sobrenombre Quagmire, conociéndolo a través de Linalis ya que aparentemente era un viejo amigo de Talhand. Aquí discutirían parte de las renovaciones, empezando por la puerta que Sanoa habría roto. El artesano notaría como de cierta forma la estructura y elaboración de la casa lo lleva a concluir que el sótano es el área más importante de la estructura, casi como si el resto del edificio solo hubiera sido construido como un extra. Revisando la chimenea, le diría a Rubius que sería mejor no modificarla, señalándole el mismo emblema que se encontraría en el libro, uno que aparentemente representa a un genio artesano cuyo nombre se ha perdido con el tiempo, cuyos implementos mágicos cuestan un gran precio en el reino de Asura. Visitando las dos cocinas notarían como a una le faltaría un horno, y al observar que tiene un drenaje, concluirían que en realidad sería un lavadero, el cual Rubius decidiría hacer ciertas modificaciones creando los materiales con magia de tierra. Al día siguiente, Balda llegaría con 10 obreros, realizando las renovaciones en 3 partes, colocando una puerta de madera con un llamador en forma de león y un círculo mágico en sus bordes como medida de seguridad. El lavadero sería dividido en 2, reemplazando el piso por cerámica y creando la bañera de piedra que vimos en el anime, lo suficientemente grande para 3 personas. Finalmente harían alguna modificación a la habitación oculta del sótano, requiriendo ciertas maquinarias y materiales, dejando un poco estupefacto al artesano, pero sin dejar explícito exactamente qué hicieron. Además harían cierto foreshadowing mencionando que por la forma en la que está construido, no podrían pasar ratones fácilmente, lo cual sería cierto cuando una rata se inmiscuye entre el equipaje de Rubius y no pueda escapar sola del sótano en un volumen futuro.
Rubius llevaría a Sylvie 2 semanas después, y la novela mencionaría que Sylvie se enteró de la compra de la casa porque él usó el nombre de Ariel durante el proceso. En el camino Sylvie se vería insegura durante la conversación por el tamaño de sus pechos, y tocándola en público se molestaría y lo regañaría, deprimiéndolo hasta el momento en que llegan a la casa. La narración mencionaría que al frente de la entrada tendrían una alfombra, algo que mencionan como una representación de los valores japoneses que mantiene Rubius y su reticencia a utilizar zapatos en el interior de una casa. La novela mencionaría que Rubius tiene ciertos nervios mientras le muestra la casa, algo que Sylvie notaría cuando se sientan juntos en la sala de estar. El comedor sería un poco diferente. Mientras que en el anime se muestra una mesa con 6 asientos, la novela mencionaría que tendrían solo una larga mesa sin sillas, pero a la cual sería capaz de sentar 10 personas. Al llegar al baño, Sylvie lo reconocería al haber visto algo similar en el Palacio de Asura, y mientras que en el anime parece abrazarla en la cocina, aquí la abrazaría cuando ella le pide que le enseñe en el futuro cómo utilizar este baño, por la emoción de utilizarlo juntos. La novela menciona explícitamente que por lo menos 3 personas podrían dormir cómodamente en la cama de la habitación, y que actualmente esta tendría solo una almohada grande, aparentemente la favorita de Rubius, mientras que el anime muestra 2. Aquí la narración cambiaría finalmente. Hasta este punto, Rubius lo habría narrado con un estilo, en sus palabras, de documental, refiriéndose a sí mismo como el cliente, finalmente volviendo a la primera persona utilizada normalmente, que Rubius empieza la discusión acerca de sus planes futuros, diciendo que hace 3 semanas que se comprometieron, pero que habían aplazado el discutir los detalles hasta ahora. Al hablar del futuro, Sylvie mencionaría que estaría bien con tener cuantos hijos quisieran, pero agrega que quizás les sea difícil quedar embarazada por su ascendencia elfa. El anime menciona solo el mínimo de 2 años que se quedarán en la región, pero la novela establece que se quedarían alrededor de 5 años en total. Aquí Rubius pensaría el cómo ella ha cambiado, preguntándose qué diría la antigua Sylvie si le pidiera que lo abandonara todo y se quedara con él, algo que la actual no haría por su vínculo con Ariel y Luke. En el anime Rubius interrumpe a Sylvie antes de que diga que no merece ser su esposa, pero en la novela sí llegaría a decir esto, y sería esto lo que llevaría a Rubius a ese monólogo interno en que si no es ella, entonces ¿quién podría serlo? Algo que omite el anime, que es entendible porque es un poco fuera del lugar de la conversación tan sentimental que estaban teniendo, pero que marcaba originalmente el carácter de Rubius, es que Rubius le dice que le gustaría que a pesar de su trabajo, que aunque sea durmiera con él cada par de días, y que aunque no tuviera ganas, que lo dejara tocar sus pechos y sería suficiente. Rubius se menciona a sí mismo que esto no serían más que sus deseos egoístas, pero que no habría necesidad de ocultárselos a Sylvie. Ella le preguntaría por qué le gustan tanto sus pechos, mencionando que Luke le ha dicho que no hay nada atractivo en ellos. Rubius le diría que no tiene idea de lo que habla, cayendo en una broma en que pide que le toque su pecho, asustándola al flexionarlo. Volviendo al tema principal, la conversación continuaría igual que el anime, con su petición de que no desaparezca, un miedo que Rubius dice que conoce perfectamente, obviamente por su historia previa con Eris. En el anime solamente se besarían y acostarían uno al lado del otro, pero en la novela Rubius le preguntaría si puede tocarle el pecho, pero al tener su permiso, decide no hacerlo recordando la vez que se acostaron, decidiendo darle prioridad al ser gentil con ella sobre sus propios deseos, mostrando cierto desarrollo a pesar de mantener su personalidad pervertida. El capítulo concluiría con una visita de Rubius a la habitación oculta del sótano, mostrando finalmente las modificaciones realizadas, reemplazando la puerta y construyendo un altar de lustrosa piedra negra, donde se encontraría su previo altar a Roxy, considerándolo su nueva tierra sagrada.